Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café. Los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal, Mario Café. El 1 de agosto del 2023 se realizó un foro nacional cafetero en Pereira, el cual les confieso no asistí. Previamente a este foro se conocieron informaciones donde se manifestó la preocupante reducción de la producción de café en Colombia y se mostró un área del área sembrada de 134.000 hectáreas en los últimos 10 años. También la periodista K. Rodríguez en la revista Finanzas de Portafolio del periódico El Tiempo, en un artículo titulado, abre comillas, se está generando un problema de rentabilidad en la caficultura colombiana, cierra comillas. Documento en el que el gerente general de Federacafé, el doctor Bahamón, manifestó que se debe mantener, entre comillas, una renovación de cafetales que permita mantener un parque cafetero joven, cierra comillas. Y añadió, hace 15 años nuestra caficultura tenía lo que llamamos edad del cafetal promedio de alrededor de 11 años. Esa estaba muy alta. El ideal nos decían que era de 5 años. Hoy tenemos 6.32 años. Comenta el gerente, no está mal, pero tampoco bien. La verdad, lo mejor sería 2.5 años a 3 años en promedio. Bueno, continúa en la revista diciendo el doctor Bahamón, abre comillas, lo que sí estamos haciendo activamente es reforzar el tema de la necesidad de renovar al menos el 10% del cafetal anual. El ideal es el 20%. Buscamos que el gobierno nos acompañe, no solo en la estabilización de precios, sino en un plan de incentivo a la capitalización rural, el ICR, para que hagamos nosotros un plan importante de renovación. Una renovación cuesta 70.000 millones, es decir, el 10% del parque cafetero. Nuestra meta de renovación este año son 84.000 hectáreas y vamos en buen camino. En el primer semestre terminamos con cerca de 40.000 hectáreas. Y remata diciendo el doctor Bahamón, la renovación la hemos hecho con recursos propios, cierra comillas. De esta información del gerente de Federacafé, doctor Bahamón, que expresó en la revista Portafolio, me quedan varios interrogantes. Primero, Federacafé está muy orgullosa porque en los últimos 15 años rebajó el promedio de edad de los cultivos en Colombia de 11 años a 6.32 años y puede mostrarle al mundo que tiene una caficultura joven, entre comillas. Con esta política, entre comillas, de caficultura joven que tiene Federacafé desde hace 40 años, me pregunto, si se aumentó la producción del país a 20 millones de sacos, que era lo que buscaban con esta política. Segundo, si la investigación de Cenicafé, entre paréntesis, experimento FIT 0501, en el Huila demostró que hasta el 4.º año después de la renovación no se habían alcanzado a recuperar los costos del levante en siembras nuevas y en socas con un chupón. Pregunto, ¿quién cree la federación que ha asumido los costos
de pasar de una edad promedio de los cafetales de 11 a 6,32 años en los últimos 15 años. Y así el gerente quiere que el promedio de edad del cultivo sea de solo 2,5 a 3 años. Pregunto, ¿se han estado perdiendo los capitales de los cafeteros? Me pregunto, ¿cuánto le ha costado a los cafeteros todas estas renovaciones? Tercero, en la disminución de las 134.000 hectáreas del área cafetera en los últimos años en Colombia, seguramente en esta cifra está incluido el municipio de Palestina, que ha disminuido muy cerca de la mitad del área, siendo para Federación este municipio uno de los de mayor producción de café por unidad de área en el mundo. ¿Será que estos cafeteros retiraron estas áreas de café porque se cansaron de ganarse grandes capitales con el cultivo de café? ¿O es todo lo contrario? ¿Será que se dieron cuenta de las grandes pérdidas que estaban acumulando y la Federación muy contenta porque tiene una caficultura joven, entre comillas, para mostrarle al mundo? Tercero, ¿se ha dado cuenta la Federación que con la política de caficultura joven, entre comillas, fuera de las pérdidas económicas que ha tenido el cafetero, han aperezado al cosechero colombiano, que ya solo quiere recolectar en cafés bajitos sobre ramas primarias, y que por más que queramos en este tipo de plantas no caben las 450 a 500 arrobas por hectárea que obtiene Brasil? Cuarto, ¿se ha dado cuenta la Federación que cuando el cafetero está recuperando la inversión o antes de que la recupere, ya debe entrar nuevamente a renovar para mantener, entre comillas, una caficultura joven? Quinto, me pregunto, ¿la Federación de Cafeteros de Colombia tiene estadísticas de cuántos cafeteros consiguieron plata y cuántos se quebraron con esta política? ¿O a cuántos cafeteros han tenido que ayudar los gobiernos de turno para salir de estas crisis? Como dice el gerente, abre comillas, la renovación las hemos hecho con recursos propios, cierra comillas. Me pregunto, ¿con recursos de la Federación o de los cafeteros empobrecidos por esta política? En mi chat personal sobre este foro, realizado el 1 de agosto del 2023 en Pereira, he recibido del doctor Alfonso Zuluaga los siguientes mensajes que quiero compartir en mi canal Mario Café. Yo creo que hoy esta reunión deberíamos de colocarle un nombre y se llama el Renacer de Dignidad Cafetera de Colombia. Hace poco cumplimos 10 años cuando los cafeteros encontramos otra manera de reclamarle al gobierno nacional porque nos sentíamos quebrados y así como lo decía el señor, muchas de las fincas iban a ser embargadas. Entonces, Dignidad Cafetera o varios cafeteros de Colombia salimos a reclamarle al gobierno nacional y hoy yo agradezco a la señora ministra que saca su agenda para estar acá escuchando a los cafeteros de base, esos cafeteros que hemos construido patria durante mucho tiempo. Y quiero hacer un llamado sin estigmatizar un sector. Y es que el señor presidente estos días hablaba de dar un subsidio a aquellos cafetaleros para que dejaran de cultivar la coca. Hoy nosotros necesitamos que nos ayuden los cafeteros para seguir cultivando. Y así como el gobierno nacional hace un aporte al Fondo Nacional del Café, y así como existe la CIA, la Procuraduría y la Contraloría,
Qué bueno que audite la Federación Nacional de Cafeteros para que aquellos corruptos sean castigados. Porque no todos hermanos. Yo les pregunto, cuando entramos en crisis, los cafeteros dejamos de echar una bonadita a la finca. Los cafeteros dejamos de llevar la librita de carne a la casa. Yo les pregunto, ¿cuándo el gerente de la federación ha dicho yo bajo mi sueldo en 20 millones de pesos porque no? ¿Lo han escuchado? Es que la disfrute es el que está ahí arriba. Y yo, lo que decía Alexander, estoy totalmente de acuerdo. Cuando el gerente de la federación ha mostrado los réditos o los avances que ha tenido. Entonces a mí me parece que los campesinos, y yo les digo, la crisis que se viene es muy grande. Por ejemplo, no solamente para el productor de café, sino para el recolector también, que me duele mucho, porque mi mamá fue recolectora hasta hace poco que se le fue. Fue recolectora de café. Hoy, el ingreso para esos recolectores de café va a disminuir también en un 50%, porque estamos pagando el kilo a 1.000 pesos. ¿Será que ustedes, los que quieren la parcelita, van a ser capaces de pagar 1.000 pesos? ¡No! Entonces ese recolector también, ¿con qué le va a comprar la ropita a los niños? ¿Cómo va a ser? Esto lo que demuestra es una crisis grave. Buenas tardes, Carlos Arturo López Ríos, vocero de Unidad Cafetera del Quindío, representante de los pequeños agricultores del país. Participamos en el foro, no nos permitieron la voz, violando abiertamente la democracia, mucha federación aquí, y se aclaró totalmente con la ministra y le entregué a la viceministra el documento mediante el cual estamos firmes en la convocación del gran encuentro cafetero en la ciudad de Armenia el próximo 17. La misma ministra en su alocución manifestó que no le tenía miedo a las movilizaciones, que antes las veía con buenos ojos porque eran esos eventos los que precisamente garantizaban el bienestar para los cafeteros del país. Por ese motivo nos vemos el próximo 17, que él lo estableció por los medios de comunicación, en una gran concentración de cafeteros del país para exigir la reforma inmediata de la federación, que es el cáncer que nos carcome lentamente, y para pedir al presidente de la República que oficialice las medidas que va a tomar el Congreso Cafetero en nuestra amada ciudad de Armenia, una del paisaje cultural cafetero. Yo les pague para adelante, España. Estos dos chats se los compartí inmediatamente al doctor Óscar Gutiérrez R., que es quien está liderando este Foro Nacional Cafetero como representante de Dignidad Agropecuaria o Cafetera. Como respuesta, también el doctor Gutiérrez me compartió en mi chat la siguiente información. Desde que inicié mi canal Mario Café, he venido mostrando, con base en la investigación de Cenicafé, cómo la política de Feracafé de los últimos 40 años, que fue para impulsar la renovación periódica de cafetales cada 3 a 5 cosechas o menor tiempo, o de 2,5 a 3 años, como dice ahora el actual gerente de Feracafé, doctor Bahamón. Debemos ser realistas. Con estas edades de café no hay espacio para acomodar 450, 500 arrobas por hectárea que obtiene Brasil. Y muy pocos cafeteros alcanzan a recuperar la inversión y tener rentabilidad. Personalmente considero que esta política de caficultura joven, entre comillas, es la que ha estado empobreciendo sistemáticamente los cafeteros colombianos en los últimos años. Empobrecimiento de los cafeteros, que es lo que ha hecho reducir el área cafetera colombiana. Esta política destructiva, entre comillas, de caficultura joven, también ha sido impulsada por los gobiernos de turno, incentivando con esta política a los cafeteros a su propio entierro, con las renovaciones periódicas. Desde hace muchos años vengo pidiéndole a Federacafé los análisis económicos comparativos de varios sistemas de producción donde hayan demostrado que la política de caficultura joven, entre comillas,
es la más rentable y no ha sido posible que ésta la presente. Sea esta oportunidad para pedirle al Grupo de Dignidad Agropecuaria Cafetera que le pida directamente a Federacafé la publicación de estos resultados, ya que con esta política de caficultura joven, Federacafé ha querido aumentar en los últimos 40 años la producción del país a 20 millones de sacos y lo único que ha conseguido es la pérdida sistemática de los recursos de los cafeteros, que nos tienen hoy a las puertas de una catástrofe económica, ya que las 540.000 familias cafeteras dependen de nuestra rubiácea y lo único que se ha estado logrando con la política de caficultura joven, entre comillas, es que cada vez tenemos mayor pobreza de los cafeteros. Da risa oír al gerente de Federacafé decir, abre comillas, que las renovaciones las hemos hecho con recursos propios, cierra comillas. Me pregunto, ¿recursos propios de Federacafé o del cafetero? ¿Quién es el que ha perdido sus riquezas que había conseguido con tanto sacrificio? Los invito a que vean mis podcasts en mi canal Mario Café, donde he venido mostrando con base en resultados experimentales de Cenicafé cómo la misma institución cafetera, Federacafé, y los gobiernos de turno han estado promocionando sistemáticamente la ruina de los cafeteros y la pérdida por erosión de los mejores suelos de la zona cafetera. Con esta política, y me sigo preguntando, ¿qué suelo le vamos a dejar a las futuras generaciones? En estos podcasts también planteo soluciones. En estos podcasts les he mostrado que con producciones de 57.6 arrobas por hectárea en una primera cosecha, 322.25 arrobas por hectárea en una segunda cosecha, 392.46 arrobas en una tercera cosecha y 215.36 arrobas en una cuarta cosecha, solamente en las 4 primeras cosechas. Después de las 4 primeras cosechas, solo en esta última se recuperó la inversión inicial. Lo mismo sucedió en el experimento de Cenicafé. Que les comenté anteriormente. Hoy en este lote de Ceilán estamos en la 5ª cosecha y hasta la semana 29 del año 2023 se han recolectado 77.66 arrobas por hectárea en un periodo donde generalmente se recolecta del 10 al 20 del total de la cosecha del año. Lote de café que según Federacafé ya se debía haber renovado. Ahí les muestro el cultivo en agosto del 2023. ¿Será que este lote ya se debía haber renovado? Le pregunto a los señores caficultores. A mi chat también me llegó esta semana otro cultivo que les estoy mostrando, que será también que se debe renovar ya, con esa política de bajamón de 2,5 a 3 años. Quiero terminar este podcast con la descripción tan bella que hizo Dina Monteros desde Guatemala. El café, abre comillas, es un arbusto de amplio y continuo crecimiento hacia los 4 puntos cardinales y con la expectativa de vida superior a los 30 años. Y yo agrego, en investigaciones de Cenicafé, proyecto IE29, en el cultivo de la foto, se demostró que con la variedad caturra, sembrada a 2 por 2 metros, o sea, 2.500 plantas por hectárea, se obtuvo un promedio de producción de 500 arrobas hectárea año con producción continua por 24 cosechas.
Le dieron oportunidad a la planta para que se expresara, con alta conservación de suelos cafeteros, como lo demostró el doctor Álvaro Gómez. Sí, se ve que sí podemos obtener las mismas producciones de Brasil. Entonces, generemos tecnología para poder cosechar estos cultivos, como vengo proponiendo en mi canal Mario Café. Una pregunta final que me gustaría hacerle al gerente general de Federacafé en este canal Mario Café sería: doctor Bahamón, con todo ese empeño que ha tenido Federacafé en los últimos 40 años de rebajar las edades de los cafetales en Colombia, con esa política de cafecultura joven, entre comillas, o con unas palabras más bonitas como usted lo dice recientemente en la revista Portafolio, abre comillas, renovación de cafetales que permitan mantener un parque cafetero joven, cierra comillas. Me pregunto, ¿dónde están los capitales que se debieron ganar en todos estos años los cafeteros colombianos con esa política? O más bien, yo diría, ¿para dónde se fueron los patrimonios de los cafeteros que con tanto trabajo habían conseguido en toda su vida de trabajo? ¿No será que se perdieron en esa carrera loca en que metió Federacafé a los cafeteros en ese empeño de tener una caficultura joven, entre comillas? Y todavía no nos hemos dado cuenta dónde están estos patrimonios. ¿No será que en ese empeño de aumentarle los costos de producción a los cafeteros con esa política, donde tenemos en cada uno de esos periodos de renovación un tiempo muerto bastante representativo de 18 a 20 meses para obtener las primeras pepas, con altos costos, y donde estamos poniendo, además de los recursos, estamos poniendo en jaque nuestros suelos a merced de la lluvia o de las buenas prácticas culturales de nuestros cafeteros, que, como es de conocimiento, en estos periodos lo único que se ve es que desnudamos completamente nuestros suelos. Esta inversión necesaria en estos periodos de improductividad en las renovaciones, como demostró Cenicafé con siembras nuevas y socas, no se alcanzó a recuperar en los 4 primeros años después de la renovación. Y usted hoy manifiesta orgullosamente, abre comillas, que la verdad, estas renovaciones lo mejor sería hacerlas cada 2.5 a 3 años en promedio, cierra comillas. Es decir, vamos a asfixiar más a los cafeteros y a los gobiernos de turno a tirarle para que le tiren un paracaídas a los cafeteros con mayor intensidad. ¿Sí será que los gobiernos se aguantarán esta política? No se le olvide, señor gerente, que el 90% de nuestros cafeteros son minifundistas. ¿Y sí será que estas renovaciones se han hecho con los recursos propios de Federacafé o de los cafeteros, como lo dice en la revista Portafolio? De pronto, Federacafé ha puesto algunas migajas para estas renovaciones, que han sido entregadas a dedo para algunos cafeteros, como me ha tocado vivirlo. ¿Cuál es su respuesta, señor gerente? Los cafeteros necesitan conocer cuáles son los análisis económicos y con qué sistemas de producción se compararon para que Federacafé decidiera que la mejor película era mantener una caficultura joven, entre comillas. Le reitero, señor gerente, he venido pidiendo esta respuesta a Federacafé desde hace muchos años y no la he recibido. Creo que los cafeteros merecemos esta respuesta,
porque con esa política se ha puesto en juego los patrimonios de los cafeteros colombianos. Le recuerdo, señor gerente, Mario Botero Jaramillo, quien le habla en este canal Mario Café, trabajó 10,5 años en Cenicafé, donde le tocó conocer toda la información de investigación de Cenicafé con renovaciones por Soca hasta el año 1992, y que fueron muchas investigaciones que se repitieron en varias subestaciones de Cenicafé. Y con el perdón suyo, creo que Federación y Cenicafé no han querido creer en los resultados que se obtuvieron con las renovaciones por Soca en Colombia, que lo único que han conseguido con esta política es el empobrecimiento de los cafeteros en forma sistemática. Y así lo demostró la investigación que tuve oportunidad de analizar cuando me encontraba trabajando en este prestigioso centro de investigación, que tuve que salir de allí por pensar diferente. Hace 5 años fui invitado a una conferencia dictada en el recinto del pensamiento en Manizales por el anterior gerente de Federacafé. Cuando tuve oportunidad de hablar sobre estos temas que le estoy exponiendo a usted en este canal Mario Café, fui callado como un perro por el doctor Vélez ante más de 150 cafeteros en plena conferencia. Y lo único que pude hacer fue retirarme de este recinto y le dije públicamente al doctor Vélez que no siguieran quebrando los cafeteros. Tuve también oportunidad de asistir hace muchos años a una conferencia en la fábrica de café liofilizado donde el doctor Hernando Duque, anterior gerente técnico de Federacafé, mostró la caficultura del Brasil. Al preguntarle en la conferencia sobre la caficultura del café descopado realizado a 3 metros de altura en Brasil, que él mostró durante toda la conferencia, práctica que realizan en todos los cafetales que son recolectados con cosechadoras mecánicas en ese país, la palabra de cafés descopados en Brasil que nunca nombró el doctor Duque en su intervención, la única respuesta que dio a mi pregunta públicamente en la conferencia fue que si era que a mí se me había olvidado la fisiología. Pareciera que el doctor Duque no había visto que los cafetales en Brasil que él mostró en su conferencia estaban descopados. En Brasil hacen esta práctica porque las cosechadoras solo hacen esta recolección hasta los 3 metros de altura de la planta. Y con esta práctica del descope le dan más oportunidad que la planta se exprese. La plantación en estas condiciones de desarrollo les duran más años. Con producción continua, esta condición del árbol le permite mayor número de ramificaciones en la planta que les permite alcanzar las 450, 500 arrobas por hectárea que obtienen en ese país. Como usted puede darse cuenta, los temas de mayor duración del cultivo con producción continua han sido temas vetados por Federacafé. Igual sucedió cuando yo trabajaba en Cenicafé hace 40 años. Este sistema de manejo con mayor duración del cultivo, personalmente pienso que es donde puede estar la rentabilidad de la caficultura colombiana. Debemos manejar los cafetales como un bosque protector del suelo y del bolsillo de los cafeteros. Manejo con mayor duración es el que garantiza la conservación del suelo para las futuras generaciones, como lo demostró Cenicafé. Con este manejo se puede garantizar que la juventud se quede en el campo, porque va a encontrar recursos para vivir y además el cultivo de café permanentemente está aportando oxígeno para el mundo, característica que permitirá conseguir otros recursos para el cafetero colombiano. Y es este un sistema tan sencillo con el que Brasil maneja 450, 500 arrobas por hectárea. ¿Por qué maneja plantas grandes sembradas porque ellos manejan plantas grandes sembradas en calles de 3 metros y entre 40 y 60 centímetros entre plantas? Densidades que permiten que la planta se exprese con abundante ramificación, y aquí en Colombia Federacafé
solo quiere que produzcamos café sobre ramas primarias, en plantas pequeñas con cultivos con mucha competencia entre las plantas. Tantas comisiones de técnicos ha mandado Colombia a Brasil, pero no han traído soluciones para buscar mayor rentabilidad de la caficultura colombiana. Y no se han dado cuenta que dándole mayor espacio para que la planta se exprese, se pueden tener plantas donde se puedan acomodar las 450, 500 arrobas por hectárea. La misma experimentación de Cenicafé así lo demuestra, pero eso no ha sido importante para Federacafé. En renovaciones por soca en Brasil, se perdieron más del 80% de las raíces de la planta por efecto del soqueo. En Colombia, en suelos óptimos, sin problemas de déficit hídrico, en la subestación de Naranjal se perdió el 59% de las raicillas en 5 variedades de café. En igual forma, se han perdido los recursos de los cafeteros y a nadie le ha importado. Solo les interesa que el cafetero mantenga una caficultura joven, entre comillas, para poder mostrarle al mundo que nuestro promedio de edad de los cafetales es de 5 a 6 años y usted ahora habla, abre comillas, renovación de cafetales que permitan mantener un parque cafetero joven. Y usted termina afirmando que lo mejor sería renovaciones cada 2.5 años a 3 en promedio, cierra comillas. Dios nos libre y nos favorezca, señor gerente. Señor gerente, creamos en las investigaciones que hicimos en la sección de fitofisiología de Cenicafé en 1983, donde se demostró el daño que le hace las raíces por efecto del soqueo, debiendo ser mayor el daño a la raíz en suelos regulares y malos que existen muchos en muchas partes de la zona cafetera colombiana. Raíces que se pierden y no se recuperan. Son necesarias para épocas como el fenómeno del Niño. Empezando ahora en Colombia este fenómeno, en agosto del 2023, ya vemos el grito de los cafeteros por el daño tan grave que están sufriendo los cafetales en plantas soqueadas, seguramente porque hubo pérdida de muchas raicillas para la toma de agua y nutrientes, tal como lo demostró la investigación de Cenicafé y Brasil por efecto del soqueo. Video que vamos a ver al final de este podcast en Cafetales de Antioquia. El soqueo no se debe recomendar en Colombia y menos generalizarlo para toda la zona cafetera colombiana, tal como recomendé en el análisis que hice en 1982 de todos los experimentos realizados por Cenicafé con soca en Colombia. Ahora que los precios del grano están más deprimidos, sería más difícil que los cafeteros recuperen las inversiones de las renovaciones. Por eso, es el momento de orientar al cafetero para que alargue los ciclos de producción continua con incentivos y sacar tecnología para rebajar costos de recolección en árboles más altos, dándole espacio a la planta para que se exprese. No se nos debe olvidar que la planta de café es perenne y con este manejo, que es más rentable, se garantiza que existan suelos para las futuras generaciones, con producción continua por muchos años en toda el área de las fincas, que era lo que permitía la capitalización anteriormente del cafetero. Y vivían con menor estrés. Hoy solamente se está produciendo en el 60% del área de las fincas, con esa política de caficultura joven, entre comillas, que ustedes vienen impulsando sin medir las consecuencias que esto conlleva. La caficultura dejó de ser rentable por todos los costos que se inventaron con esta política de caficultura joven. Muchas gracias. De la alerta que hay entre los cafeteros de Antioquia, pues ya la temporada seca que está afectando a gran parte del país también lo está haciendo en la cosecha. El gremio, escuchen esto, ya está reportando pérdidas entre el 30 y el 40%. Gabriel Villa, buenas tardes para usted. ¿Quién está acompañando a los cafeteros? ¿Qué dicen? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Vinimos hasta el suroeste del departamento de Antioquia para escuchar a los cafeteros en su preocupación por lo que están viviendo con esta temporada de verano. Miren, por ejemplo, este árbol de café ya está totalmente seco, ya sus granos se perdieron y así está todo este cultivo, todo este lote. Ya las hojas empiezan a marchitar en la mayoría de ellos y las afectaciones nos dicen los cafeteros que pueden llegar hasta el 30%. Si no hay lluvia, no hay grano, no hay cosecha y no hay dinero para poder pagar las obligaciones financieras que tienen la mayoría de ellos. Están muy preocupados, especialmente en toda esta región del suroeste del departamento de Antioquia, por lo que les va a tocar vivir el resto del año. La uniformidad del verde del cultivo de café está cambiando de tonalidad. El verano en la cuenca del río Cauca ya está secando la cosecha y se evidencia en las hojas. No, este año no sé, ya la cosecha que esperamos no se tiene. La verdad es que no, ya mucha parte ya se perdió. Por la falta de lluvias, el cafeto tendrá un desarrollo pobre, lo que se conoce como avenenamiento. Muchos de los granos salen vanos o para pasilla. Recoger una carga cuesta más. En estos momentos, donde hay más sombrita, por ahí 900 kilos está saliendo la carga. Entonces, o sea, que no da compensa pues lo que se vale los costos para lo que vale una carga de café. Otro efecto de la temporada seca es el incremento de plagas como la broca, la roya, el mar rosado y la araña roja en las plantaciones. Las pérdidas no dejarán con qué pagar las obligaciones financieras. Con los cafeteros, yo creo que los cafeteros vamos para la quiebra. Estamos esperando que el gobierno nacional por fin acelere el proceso de meterle dinero al Fondo de Estabilización de Precios. La afectación por diferentes factores como la falta de recolectores o biológicos pueden ser entre el 5 y el 10%, pero por la temporada seca ya van entre el 30 y el 40%.